Había soñado con este día desde que tenía 12 años. No con el vestido de encaje ni con las rosas blancas ni siquiera con el anillo de compromiso, sino con la certeza de que, al final del camino, habría alguien que me mirara como si yo fuera su universo entero, alguien cuya mirada no solo me viera, sino que me eligiera, una y otra vez, incluso en los días en que yo misma dudaba de mi valor. Durante mucho tiempo creí que ese alguien era Diego. Lo conocí en la universidad, en una tarde lluviosa que parecía salida de una novela romántica. Ambos nos refugiamos bajo el mismo toldo, empapados, con el mundo reducido a ese metro cuadrado de tela mojada. Él llevaba un libro de poesía en la mano, Borges, para ser exacto, y yo, una carpeta llena de diseños de moda que nunca tuve el valor de mostrarle a nadie. Fue él quien rompió el silencio con una pregunta que aún resuena en mis oídos. ¿Tú también crees que el amor es ciego? Me miró con una sonrisa que parecía iluminar la tormenta, y desde ese instante, algo en mí supo que ya no estaría sola. Los años que siguieron fueron hermosos, o al menos eso pensaba yo. Diego era atento, cariñoso, siempre con una palabra dulce cuando el mundo se volvía gris. Me apoyó cuando mi madre enfermó. Me sostuvo en cada fracaso profesional. Incluso aprendió a cocinar mi postre favorito solo para verme sonreír. Cuando me pidió matrimonio, arrodillado frente al lago donde dimos nuestro primer beso, sentí que el destino por fin me sonreía. Los preparativos de la boda comenzaron con una mezcla de emoción y nervios. Quería que todo fuera mágico, el salón con luces cálidas, las rosas blancas que tanto amaba mi abuela, la música en vivo que Diego insistió en contratar aunque costara una fortuna. Quiero que este día sea tan hermoso como tú, me decía, y yo, tonta de amor, creía cada palabra. Pero había un detalle que siempre me inquietaba: mi hermana Valeria. Valeria y yo nunca fuimos cercanas. Desde niñas competíamos por la atención de nuestros padres, por los mejores regalos, por quién era la más bonita en las fotos familiares. Ella era extrovertida, audaz, la que siempre robaba el foco en cada reunión. Yo, en cambio, era la callada, la que observaba desde el rincón, la que guardaba sus sueños en carpetas cerradas. Con los años intentamos reconciliarnos. Hubo cenas incómodas, abrazos forzados, promesas de dejar el pasado atrás. Incluso la invité a ser mi dama de honor. No fue fácil, pero quería creer que habíamos sanado. Quería creer que, por una vez, podríamos compartir algo bonito sin que se convirtiera en una batalla. Al principio, todo pareció ir bien. Valeria me ayudó a elegir el vestido, me acompañó a probar menús. Incluso me consoló cuando el estrés me hizo llorar una noche. Eres la novia más hermosa que he visto, me dijo, y por un momento, quise creerla, pero luego vinieron las señales, pequeñas, casi invisibles, como grietas en un espejo. Diego empezó a recibir llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Es trabajo, decía, pero su mirada evitaba la mía. Una tarde encontré un mensaje en su teléfono, olvidado sobre la mesa: gracias por ayer. Y a los niños también. No era de una colega, era de Valeria. Cuando le pregunté, se rió como si fuera una broma. Es una broma entre hermanas. Los niños son sus sobrinos en el campo. Quise creerlo, necesitaba creerlo, pero las coincidencias se acumulaban. Valeria olvidaba venir a las citas de prueba, pero luego aparecía en fotos con Diego en redes sociales, tomándose un café por casualidad. Él decía que se la encontró en la calle. Ella decía que solo charlaban de cosas de familia, y yo, me callaba, porque el miedo a perderlo era más fuerte que la duda. La noche antes de la boda, mientras me probaba el velo frente al espejo, Valeria entró a mi habitación con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mañana será tu día perfecto, dijo, abrazándome con fuerza, pero en ese abrazo sentí algo que no pude ignorar: tensión, miedo, culpa. No arruines esto, hermana,
murmuró tan bajo que casi no lo escuché, y en ese instante, algo dentro de mí se estremeció, porque el sueño perfecto ya tenía una sombra, y esa sombra tenía el rostro de las dos personas que más amaba en el mundo. Antes de seguir, me encantaría saber, el español se habla en muchos países. ¿Desde cuál me estás escuchando hoy? México, Argentina, España, Colombia, Chile, o tal vez desde otro rincón del mundo donde esta historia también te está tocando el alma. Déjamelo en los comentarios, porque aunque las fronteras cambien, el dolor y la esperanza son universales. El reloj marcaba las 3:05 de la tarde. En 5 minutos, caminaría hacia el altar vestida de blanco, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho. Afuera, el jardín del salón estaba lleno de risas, música suave y el murmullo emocionado de 100 invitados. Mis amigas ajustaban mi velo con manos temblorosas. Mi madre lloraba en silencio, sosteniendo un pañuelo bordado por mi abuela, y yo trataba de ignorar ese nudo en el estómago que no me había abandonado desde la noche anterior. Pero antes de salir, necesitaba verla, a Valeria. Quería que ese último abrazo entre hermanas sellara la paz que tanto habíamos fingido, porque, a pesar de todo, una parte de mí aún anhelaba creer que éramos más fuertes que nuestro pasado. ¿Dónde está Valeria?, pregunté, con la voz apenas audible. Una de las damas señaló el pasillo trasero, cerca del almacén de flores. Caminé por el corredor alfombrado, el crujido de mis tacones ahogado por la tela pesada del vestido. Cada paso resonaba como un latido de advertencia. Al doblar la esquina, la vi. Estaba sentada en una caja de madera, con la espalda contra la pared, abrazando a un niño pequeño de no más de 3 años. Lloraba en silencio, los hombros temblando, mientras el niño jugaba distraídamente con un lazo de su vestido de dama de honor. El contraste era desgarrador. Ella, con su maquillaje impecable y su traje elegante, rota por dentro. Él, inocente, ajeno al drama que lo rodeaba. Valeria, llamé suavemente, sorprendida. ¿Quién es este niño? Ella levantó la mirada, los ojos hinchados, el rímel corrido. Por un segundo, pareció que iba a mentir otra vez, pero algo en mi voz, o tal vez en su propia conciencia la quebró. No puedo más, susurró, y las palabras salieron como un río que rompe un dique. Este es Mateo, y hay otro, Benjamín, de 5 años. Son hijos de Diego. El mundo se detuvo. Sentí como si el aire se hubiera convertido en vidrio y me atravesara el pecho. Las paredes se inclinaron. El vestido, de pronto, pesaba como una losa. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Logré articular, con una voz ajena, como si viniera de otra persona. Hace 6 años, antes de que tú y Diego se conocieran, él y yo tuvimos algo. Quedé embarazada. Él prometió casarse conmigo, pero luego apareciste tú, y todo cambió. Su voz temblaba, pero no había arrepentimiento, solo desesperación. Él dijo que contigo tenía una vida mejor, más estable, que tú eras la esposa perfecta para su imagen, pero nunca dejó de vernos. Los niños creen que él es su papá, y lo es. Cada palabra era un puñal, no solo por la traición, sino por la magnitud del engaño. No era un error, no era un desliz, era una doble vida, una familia paralela, y yo era la fachada. Miré al niño, tenía los ojos de Diego, exactamente los mismos. En ese momento, escuché voces acercándose. Isabel, es hora, gritó mi madre desde el final del pasillo. El organista comenzó a tocar la marcha nupcial. Los invitados se pusieron de pie, pero mis piernas no respondían. Valeria se levantó, aún sosteniendo al niño. No digas nada, por favor, suplicó. No arruines todo. Diego me prometió que después de la boda seguiría con nosotros. Solo necesitaba casarse contigo, para arreglar su imagen después de lo del trabajo. Entonces entendí. No era amor, era estrategia. Yo no era su prometida,
Era su coartada, y en medio del caos que rugía en mi cabeza, una voz tranquila, firme, surgió desde lo más profundo de mí: no serás mi humillación pública, porque si salía a ese jardín, si caminaba hacia él con una sonrisa fingida, sería cómplice de mi propia traición. Así que respiré hondo, miré a Valeria a los ojos, no con odio, sino con una tristeza infinita, y dije: gracias por decirme la verdad. Antes de que fuera demasiado tarde, di media vuelta, el vestido ondeó como una bandera blanca de rendición, pero no me rendía a ellos, me rendía a la verdad. Si esta historia te está dejando sin aliento, si sientes ese nudo en el pecho como si tú también hubieras estado a punto de caminar hacia una mentira, te pido un pequeño favor. ¿Te gustaría apoyarme con un me gusta y suscribirte al canal? Porque lo que hice después, nadie en esa boda lo esperaba, nadie. No grité, no rompí el vestido, no arrojé flores ni lancé acusaciones al viento. En lugar de eso, hice lo más poderoso que pude: me callé, y me fui. Yo regresé al cuarto de preparación con el corazón martillando contra mis costillas, pero los movimientos firmes. Me quité el velo con calma, como si despojara una máscara que ya no me pertenecía. Luego me senté frente al espejo. Mi rostro estaba pálido, los ojos vidriosos, pero no había lágrimas. Las lágrimas vendrían después. Ahora solo había claridad. Escuché los murmullos afuera. ¿Dónde está la novia?, preguntó alguien, con voz nerviosa. El novio ya está en el altar, dijo otra. Imaginé el rostro de Diego, al principio sonriente, luego confundido, luego furioso, pero ya no me importaba. Por primera vez en meses, respiraba libre. Tomé mi bolso pequeño, el que contenía mi teléfono, mis llaves y un pañuelo bordado por mi abuela, y salí por la puerta trasera del salón. Nadie me vio, nadie me detuvo. El mundo seguía celebrando una boda que ya no existía. Mientras yo caminaba hacia el estacionamiento con los tacones en la mano y el alma desnuda, subí a mi coche, un viejo sedán que Diego siempre criticaba por ser demasiado modesto para una futura esposa de éxito. Arranqué sin mirar atrás. No tenía un plan, solo sabía que no podía quedarme, no podía permitir que me convirtieran en el centro de un escándalo que ellos mismos habían tejido con hilos de mentiras. Conduje durante horas sin rumbo, pasé por avenidas llenas de luces, por barrios silenciosos, por carreteras que olían a tierra mojada. Finalmente llegué a la única casa donde sabía que nadie me buscaría: la cabaña de mi tía en las afueras de la ciudad, abandonada desde su muerte. Allí, entre el polvo y los recuerdos, me permití llorar. Lloré por la ingenuidad que me hizo creer en un amor que nunca fue real. Lloré por los años perdidos, por las noches en las que defendí a Diego frente a mis amigas, que decían: algo no huele bien. Lloré por mi hermana, que eligió ser cómplice de una traición en vez de hermana, y lloré por mí, por la mujer que estuvo a punto de jurar fidelidad a un hombre que ya tenía una familia. Pero entre las lágrimas, algo nació. No era odio, era determinación. Al día siguiente, apagué mi teléfono, cambié mis redes sociales a privado. No respondí a las llamadas desesperadas de mi madre, ni a los mensajes furiosos de Diego: ¿dónde estás? Estás arruinando todo. Ni a los intentos de Valeria por explicar lo inexplicable. Mientras tanto, en la ciudad, el caos explotaba. Los invitados se fueron confundidos. El salón exigió el pago completo. Los proveedores publicaron fotos del banquete intacto en redes sociales: boda cancelada. ¿Pero por qué? Los rumores volaron como chispas en paja seca. Algunos decían que me había fugado con otro, otros que había tenido un ataque de pánico, pero nadie, ni siquiera Diego, se atrevió a decir la verdad, porque la verdad los destruiría a ambos. Pasaron días, luego semanas. Empecé a trabajar de nuevo, esta vez en un pequeño taller de costura, arreglando vestidos ajenos mientras sanaba el mío propio. Dormía poco, comía mal, pero cada mañana me levantaba con un propósito: reconstruirme, pieza por pieza, sin su permiso.
sin su sombra. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, sexta una noticia en la pantalla de un local: novio abandona boda misteriosa, novia desaparece sin dejar rastro. La foto era mía, del ensayo de la boda, sonriendo como si el mundo fuera perfecto. Sonreí con tristeza. Qué irónico, ellos seguían actuando, fingiendo inocencia, mientras yo ya no necesitaba escenario, porque el verdadero drama no estaba en el altar vacío, estaba en el silencio de una mujer que eligió respetarse antes que complacer a todos. Y ese silencio, amigos, era más fuerte que cualquier grito, porque no se trataba de venganza, se trataba de dignidad, de entender que no necesitaba demostrarle nada a nadie, excepto a mí misma, y en ese momento, supe que mi historia no había terminado, solo estaba comenzando, porque la verdad, aunque duela, siempre encuentra su camino, y yo, ya no tenía miedo de seguirla. El silencio fue mi refugio, pero la verdad, se convirtió en mi obsesión. No quería venganza, no al principio. Solo necesitaba entender cómo pude estar tan ciega, como dos personas que decían amarme construyeron una mentira tan grande sin que yo notara las grietas. Fue entonces cuando decidí mirar atrás, no con rencor, sino con los ojos abiertos. Empecé con lo más simple, los mensajes. Recuperé conversaciones antiguas que había borrado por confianza, esas que guardaba en la nube sin pensar que algún día me salvarían. Allí estaban, excusas, débiles, horarios inconsistentes, llamadas perdidas los fines de semana que Diego decía estar trabajando en el proyecto, pero lo que me heló la sangre fue un correo que encontré en la papelera de mi antigua cuenta de correo, una factura de una clínica pediátrica a nombre de Valeria, con el apellido de Diego como contacto de emergencia, fecha 2 años atrás. Luego hablé con Camila, mi mejor amiga desde la secundaria, quien siempre desconfió de él. Isabel, me dijo con voz suave pero firme, ¿recuerdas aquella vez que Diego viajó por trabajo y tú estabas enferma? Yo lo vi en el parque, con Valeria y un niño pequeño. Pensé que era un sobrino, pero ahora, cada pieza encaja, cada mentira tenía su eco, cada ausencia, su testigo, pero la revelación definitiva vino de donde menos lo esperaba, de la propia madre de Diego. Una tarde recibí una llamada anónima. Al contestar, escuché una voz temblorosa, cargada de culpa. Soy la señora Elisa, la mamá de Diego. Necesito hablar contigo. Nos vimos en una cafetería lejos de la ciudad. Ella llegó con las manos temblando y los ojos hinchados. No puedo seguir callando, dijo, y lo que siguió me dejó sin aliento. Diego había perdido su trabajo hacía 3 años por un escándalo financiero. Lo acusaron de malversación de fondos. Para limpiar su nombre y recuperar cierto estatus social, necesitaba casarse con alguien respetable, alguien con buena reputación, sin pasado complicado, sin deudas, sin escándalos. Tú eras perfecta, continuó la señora Elisa, con lágrimas en los ojos. Diseñadora, hija de profesores, discreta. Valeria lo sabía todo, incluso ayudó a planearlo. Le prometieron que después de la boda, Diego seguiría con ellos en secreto. Tú serías la fachada pública, y ella, la verdadera familia. Me quedé paralizada. No era solo traición, era manipulación calculada, fría, ejecutada con precisión quirúrgica. Valeria siempre te envidió, añadió, desde que eran niñas decía que tú tenías todo, el cariño de tus padres, los logros, la atención. Cuando supo que Diego te elegiría a ti, vio su oportunidad, no solo de tenerlo a él, sino de quitarte lo único que, según ella, no podías tener, un hogar propio. En ese momento entendí el verdadero veneno. No era solo el engaño de Diego, era la envidia de mi propia hermana, disfrazada de reconciliación, de apoyo, de amor fraternal. Regresé a la cabaña con el alma pesada, pero con una certeza nueva: no era una víctima, era una sobreviviente. Esa noche, abrí una caja vieja donde guardaba recuerdos de la infancia, fotos de Valeria y yo de pequeñas,
pulseras rotas, cartas que nos escribimos en la adolescencia. En una de ellas, con letra torpe de niña de 10 años, yo había escrito: prometo que siempre te protegeré, hermana. Al lado, en la misma hoja, ella había respondido: y yo prometo que nunca te dejaré sola. Doblé la carta lentamente, no con rabia, sino con una tristeza infinita, porque algunas promesas no se rompen con gritos, se rompen con silencios cómplices y sonrisas falsas. Y ahora que conocía toda la verdad, ya no tenía miedo, porque la mentira más grande no era que Diego tuviera hijos con mi hermana. La mentira más grande era que alguna vez creí que me amaban. Pasaron 3 meses, 3 lunas nuevas, 3 ciclos de dolor, sanación y, finalmente, paz. Comencé a coser de nuevo, no solo telas, sino mi identidad. Diseñaba vestidos sencillos, elegantes, para mujeres que, como yo, habían sido hechas a un lado por no encajar en el molde de otros. Cada puntada era un acto de resistencia, cada prenda, una declaración: sigo aquí, y valgo. Y mientras el mundo seguía preguntándose qué había pasado en aquella boda cancelada, yo ya no necesitaba explicaciones, porque la verdad no se defiende, se vive, y yo había elegido vivirla. Pasaron 3 meses, 3 lunas nuevas, 3 ciclos de dolor, sanación y, finalmente, paz. Regresé a la ciudad no con la intención de confrontar, sino de cerrar, porque no puedes construir un futuro nuevo si dejas puertas abiertas al pasado. Mi primera parada fue el apartamento de Diego. Sí, se había mudado, lejos de los rumores, lejos de Valeria, lejos de todo lo que él mismo había destruido. Me abrió la puerta con los ojos hundidos, la barba descuidada y el traje arrugado que antes usaba para impresionar al mundo. Isabel, dijo con la voz quebrada, gracias a Dios que viniste. Te juro que puedo explicarlo todo. No vine a escuchar explicaciones, le respondí con calma. Vine a devolverte esto. Le entregué una caja pequeña. Dentro estaban su reloj, las llaves de su coche que me prestó una vez y la alianza de compromiso que nunca usé. No necesito nada tuyo, continué, ni tu dinero, ni tus mentiras, ni siquiera tu arrepentimiento, porque tu arrepentimiento no borra lo que hiciste. Él intentó hablar, pero lo detuve con una mirada. Lo peor no fue que me engañaras con mi hermana, lo peor fue que creyeras que yo era tan tonta como para no merecer la verdad. Cerró la puerta en silencio, y por primera vez, no sentí lástima, sentí libertad. Luego fui a casa de Valeria. Vivía en un pequeño departamento, modesto, con los 2 niños corriendo por el pasillo. Al verme, palideció. Isabel, por favor, déjame explicarte. No necesito explicaciones, Valeria, le dije, y por primera vez en años, la miré sin dolor, sin rabia, solo con claridad. Solo quiero que sepas algo: no te odio, pero tampoco te perdono, porque el perdón se gana con acciones, no con lágrimas. Y tú elegiste traicionar no solo a tu hermana, sino a ti misma. Le entregué una carpeta con documentos, copias de facturas médicas, capturas de mensajes, correos, fechas, pruebas, todo lo que había recopilado en silencio. Esto es para que nunca olvides que la verdad siempre sale a la luz, incluso si tarda 5 minutos antes del altar. Ella rompió en llanto, abrazando a sus hijos. Pero esta vez no me conmoví, porque el amor verdadero no se construye sobre ruinas ajenas. Esa noche cené con mi madre por primera vez en meses. No hubo reproches, no hubo silencios incómodos. Solo 2 mujeres que, tras tanto dolor, habían aprendido a mirarse sin miedo. Estoy orgullosa de ti, me dijo, sosteniendo mi mano, no por lo que hiciste, sino por quien te convertiste al hacerlo. Y es que la verdadera lección no fue sobre ellos, fue sobre mí. Aprendí que el amor no se mendiga, que la dignidad no tiene precio, que a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti misma. Hoy diseño mis propios vestidos, no para bodas ajenas, sino para mujeres que, como yo,
necesitan recordar que son dignas de ser amadas tal como son. Cada prenda que coso lleva un mensaje oculto en el forro, vales por ti misma. Y si alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente, ¿qué debes callar para mantener la paz? ¿Qué debes perdonar para ser buena? Recuerda esto, no hay paz verdadera en la mentira, y no hay amor real sin respeto. Si esta historia resonó en tu corazón, si alguna vez has caminado hacia un altar que no era tuyo, te invito a suscribirte a este canal y dejar un me gusta, porque cada historia que contamos aquí es un faro para quien aún busca la salida de su propia oscuridad. Déjanos tu comentario. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Perdonarías? ¿Olvidarías? ¿O, como yo, elegirías renacer sin ellos? Gracias por escuchar, porque al final del día, la verdadera boda no es la que celebras con otros, es la que haces contigo misma. Hasta la próxima historia, en Ecos del Corazón, y yo había elegido vivirla.